Buenos días o buenas tardes, según la ubicación desde donde nos estén acompañando en este mes de concientización de la fibrosis pulmonar. Soy Mónica Ramírez, coordinadora del grupo de apoyo Conexión en Español de la Fundación Nacional de Esclerodermia. Antes de comenzar, queremos recordar que la Fundación Nacional de Esclerodermia no respalda específicamente ningún medicamento, tratamiento, ensayo clínico o estudio mencionado durante esta sesión. Nuestro propósito es proporcionar información para mantener a la comunidad informada sobre las diversas opciones disponibles. La esclerodermia persona y su gravedad puede variar, por lo que un enfoque de tratamiento médico personalizado es fundamental. Recomendamos encarecidamente que cualquier medicamento o tratamiento sea discutido con el equipo médico de cada paciente para garantizar el cuidado más adecuado según las necesidades individuales. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos los que nos acompañan hoy, tanto en los Estados Unidos como en otros países. Su interés y apoyo son invaluables y nos motivan a continuar trabajando sobre esta causa. Para nosotros es un verdadero placer darles la bienvenida a esta charla titulada Rehabilitación pulmonar en enfermedad pulmonar intersticial. Hoy tenemos el honor de contar con Jorge Castro Carmona, un especialista apasionado por la rehabilitación pulmonar y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Jorge es un psicoterapeuta con maestría en neurorehabilitación, tiene un posgrado en rehabilitación cardiopulmonar, fisioterapeuta en la unidad de terapia intensiva y terapia intrahospitalaria, es docente de grado y posgrado en la Universidad de Fulbo y Ciencias del Deporte. Fisioterapeuta pulmonar en el sistema CRIT Teletón México, diplomado en terapia pulmonar e inhaloterapia en la unidad de cuidados intensivos. Su experiencia clínica y académica le permite combinar el conocimiento científico con un enfoque práctico, ayudando a pacientes a comprender mejor la rehabilitación pulmonar. Adelante. Muchísimas gracias. Saludo a todos, con mucho gusto y es para mí un honor estar compartiendo este espacio con ustedes. Agradezco mucho la invitación. Siempre es, eh, me da mucho gusto estar en estos espacios para poder platicar un poco de la experiencia que tenemos en rehabilitación pulmonar en enfermedad pulmonar intersticial, en EPID, relacionado en este caso a la esclerodermia o la esclerosis sistémica. Agradezco mucho la invitación y pues bueno, comencemos platicando un poco sobre algunas definiciones. Es importante tener claras algunas definiciones para de ahí partir, ¿no? Y hablar propiamente ya de un programa de rehabilitación pulmonar en enfermedad en pulmonar intersticial difusa, ¿no? O EPID, así se le conoce como completo, ¿no? El EPID es un grupo de enfermedades, entre ellas caracterizadas por la fibrosis pulmonar, precisamente. Entonces vamos a hablar de algunas definiciones, como les decía, ¿no? De PID propiamente, de síndrome restrictivo, que a nivel funcional, eso es lo que puede llevar a algunas limitaciones en la calidad de vida y, por supuesto, acuñar el término de fibrosis pulmonar. Las características de un programa, los objetivos de un programa y algunas técnicas de fisioterapia y pues bueno, algunos ejercicios prácticos que podemos hacer desde ya para impactar en nuestra salud respiratoria. Como les decía, bueno, la fibrosis pulmonar, seguramente muchos de ustedes ya han estado, pues bueno, en busca de información constante. Esta es una enfermedad en la que el tejido pulmonar se cicatriza. Hay cicatrices en el tejido, en el parénquima pulmonar, propiamente en los alveolos. Los alveolos es la unidad funcional del aparato respiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que es justo ahí en los alveolos donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el CO2.
justo en estas unidades alveolares, en estos saquitos redondos que vemos en imagen, es donde cuando nosotros respiramos, ¿no?, se insuflan y se llenan de oxígeno para que ese oxígeno pase a través de los vasos sanguíneos que recubren a este alveolo, que es como una red, ¿no?, pasen hacia todo nuestro organismo y a través del sistema cardiovascular, pues se reparta en todo nuestro sistema. Sin embargo, cuando existe una condición de engrosamiento o de cicatrización en estas paredes, pues bueno, estas paredes aumentan su grosor, como lo vemos en la imagen, y al aumentar su grosor, pues impiden que este intercambio gaseoso se lleve a cabo de manera efectiva, ¿no? Entonces, se esclerosan las paredes de los alvéolos, ese es el término, ¿no? El término de esclerosis significa endurecimiento. Entonces, se endurecen estas paredes y eso conlleva a que cueste un poco de trabajo, o más trabajo, el que se lleve a cabo un intercambio gaseoso de manera efectiva. Entonces, por otro lado, las enfermedades pulmonares intersticiales, como les decía, son un grupo de condiciones, ¿no? Y entre ellas, una de estas características es precisamente la fibrosis pulmonar, que no es otra cosa que cicatrices en estas paredes del parénquima pulmonar. Y EPID, ¿no? EPID es un grupo diverso de enfermedades, ¿no? Significa, por sus siglas, enfermedad pulmonar intersticial difusa que puede estar acompañado de diferentes etiologías, es decir, de diferentes causas. Una de ellas o está ligada a la esclerosis sistémica, sobre todo a aquella esclerosis sistémica difusa, que está ligada a anticuerpos anti-SL70 principalmente, ¿no? No quiere decir que en otro grupo de enfermedades no pueda llegar a presentarse. Sin embargo, hablando propiamente de esclerosis sistémica, en la esclerosis sistémica difusa, con anticuerpos anti-SL70 elevados, es donde vemos mayor predominio de afectación pulmonar por fibrosis, por una esclerosis también en las paredes de los alvéolos. ¿Qué sucede con estos alvéolos? Como les comentaba, pues bueno, estos alvéolos tienen la capacidad de movilizarse, de expandirse, ¿no? Se expanden y se retraen estos alvéolos. Esa expansión, pues es gracias al volumen de aire que nosotros metemos cargado de cierto porcentaje de oxígeno. Nosotros cuando respiramos en el aire ambiente tenemos un 21% de oxígeno, ¿sabe? Ese 21% es más que suficiente para que nosotros podamos introducirlo a través de una inspiración y que se reparte en el tejido pulmonar y se aproveche en el parénquima pulmonar, propiamente en los alvéolos mediante ese intercambio que comentábamos hace un momento. Cuando existe una enfermedad inflamatoria de base, como en este caso la esclerosis sistémica difusa, cuando existe una enfermedad de base, pues bueno, existen una serie de condiciones y de procesos que van sucediendo que precisamente llevan al endurecimiento de esta pared, ¿no? El alvéolo, como tal, con este saquito alveolar, este globito, está unido a un capilar. Un capilar es un vaso sanguíneo de muy pequeño calibre, ¿no? Cada alvéolo está recubierto por miles de capilares. Es decir, que es como si fuera una red alrededor del alvéolo que se encarga de precisamente estar adherida a esta pared para poder hacer el intercambio gaseoso. Esta pared se llama pared alveolo-capilar o membrana alveolo-capilar. Y justo en esta membrana, pues cuando hay una enfermedad inflamatoria, se empieza a generar un endurecimiento, ¿no?, por acumulación de fibroblastos. Los fibroblastos, pues son unas células que están ahí que empiezan a generar fibrilina y entonces, por lo tanto, endurecer, como lo vemos en la tercera imagen, endurecer el tejido y generar pues tejido cicatrizal, ¿no? Como lo veríamos en la piel, ¿no? En la piel cuando alguien pasa por un proceso quirúrgico, pues la piel, a pesar de que se remodela, no queda con las mismas características, sino que, pues bueno, queda una marca, queda una zona con un pequeño endurecimiento
¿no? Y incluso la piel pierde elasticidad en alguna zona de cicatriz, ¿no? Entonces, estos fibroblastos también están presentes en otros tejidos, como el tejido pulmonar, y pues es ahí donde vamos a ver que va a haber cierta limitación que puede ser clasificada como leve, moderada o severa según las características clínicas de cada persona, y pues eso conlleva a una dificultad para respirar por una dificultad en el intercambio gaseoso. Entonces, eso se traduce a otro síndrome funcional. A nivel respiratorio, podemos tener a grandes rasgos tres síndromes funcionales. Hay más que se desprenden de esto, pero de manera sencilla podemos entender tres. Uno obstructivo y otro restrictivo. Lo obstructivo se caracteriza por otro tipo de enfermedades que edematizan, es decir, disminuyen el calibre de la vía aérea, se cierra la vía aérea por una inflamación, como las personas que tienen EPOC, como las personas que tienen asma o las personas que están pasando por un proceso infeccioso como una neumonía, ¿no? Eso genera un síndrome obstructivo que limita, para que lo entendamos mejor, limita la salida de aire. Las personas que cursan por un síndrome obstructivo limitan la salida de aire. En cambio, las personas que cursan por un síndrome restrictivo, pues bueno, se va a ver caracterizado por una disminución de la capacidad y el volumen pulmonar. Prácticamente la restricción es todo aquello que impida que el tejido pulmonar se expanda, se movilice, que el pulmón sea capaz de moverse. Dentro de este síndrome restrictivo, pues están precisamente las enfermedades pulmonares intersticiales, caracterizadas por ese endurecimiento del tejido pulmonar. Como se endurece esta membrana alveolo-capilar que yo les comentaba hace un momento, pues se limita esa expansión. El pulmón no es capaz de tener esa movilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fibrosis pulmonar como característica de una enfermedad pulmonar intersticial, pues estamos frente a un síndrome restrictivo, entendiendo que la restricción es todo aquello que impide que el parénquima pulmonar o el tejido pulmonar se movilice y se expanda, teniendo entonces como consecuencia una disminución en la capacidad y el volumen pulmonar y pues por lo tanto sensaciones de falta de aire en ocasiones, que eso se traduce a disnea, y impacto en el día a día, en nuestras actividades del día a día. Para eso entonces será necesario acudir y estar inmerso en un programa de rehabilitación pulmonar que tiene ciertas características. Un programa de rehabilitación pulmonar está dirigido a la atención de personas cuyo diagnóstico lleve alguna afectación pulmonar, como entre ellas, pues precisamente la fibrosis pulmonar, ¿no? Pero es un programa transdisciplinario y que tiene que ser, por supuesto, supervisado. ¿A qué me refiero con transdisciplinario? Pues es un programa que requiere de muchas disciplinas que deben de estar en contacto constante para poder centrar su atención a la persona. La rehabilitación pulmonar tiene que estar en un entorno de eh, centrado a la persona. Me refiero a que debemos de comprender las características físicas, las características biológicas y las características psico y biopsicosociales, es decir, de todo el entorno de la persona, para poder ejercer realmente un programa de rehabilitación pulmonar efectivo. Estos programas combinan ejercicios, combinan educación, que es uno de los pilares de la rehabilitación pulmonar, la educación, tanto a la persona atendida como a su familia, porque la familia es de vital importancia su participación en los programas de rehabilitación pulmonar, para, pues bueno, tener un impacto en enfermedades sobre todo de tipo crónico, como la fibrosis pulmonar, secundaria a, en este caso, la esclerodermia. Entonces, los objetivos que perseguimos con un programa de rehabilitación pulmonar, pues es precisamente disminuir los síntomas respiratorios. El principal síntoma respiratorio es la disnea y entendemos la disnea como la sensación
subjetiva de falta de aire, ¿no? Esta sensación que nos limita en actividades del día a día, que puede tener un alto impacto porque en ocasiones la sensación de falta de aire puede ser en actividades relativamente sencillas como pues ir al baño, levantarnos de cama para poder tomar una ducha, eh, levantarnos de cama para lavarnos los dientes, subir escaleras cuando es necesario en caso, al acudir a una oficina, un consultorio, o el mismo traslado en espacios cortos dentro de casa, o cuando tiene un impacto en nuestra actividad laboral también. Entonces, su objetivo es precisamente disminuir, ¿no? Y tener el control de estos síntomas respiratorios. Mejorar nuestra capacidad funcional, entendiendo que nuestra capacidad funcional es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para desenvolvernos en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno de trabajo o laboral, en nuestro entorno social, en nuestro entorno lúdico, ¿sale? En nuestro entorno sexual. Entonces, que podamos ser capaces de poder desarrollar una vida plena teniendo el control de factores de riesgo, ¿no? Aumentar la tolerancia al ejercicio es otro de los principales objetivos, que seamos capaces de tolerar cada vez mayor ejercicio, por supuesto, poco a poco, incluso aunque seamos oxígeno requirientes, ¿no? Porque eso es a veces una duda muy puntual. Si somos oxígeno requirientes, también debemos de trabajar de manera efectiva con las medidas necesarias, incluso con oxígeno. Se puede hacer ejercicio con oxígeno bien dosificado para que podamos ir tolerando nuestra capacidad de hacer actividad física. Y por supuesto, pues tener un impacto en la calidad de vida relacionada a la salud respiratoria y en general. Esos son los objetivos que vamos a perseguir. Este es un diagrama muy sencillo que se centra en enfermedades respiratorias. Aquí acuña al EPOC, sin embargo, es un diagrama que nos puede servir para entender no solamente en enfermedades como EPOC, sino en general en enfermedad crónica respiratoria, ¿no? Un programa de rehabilitación incluye, pues, educación, como bien les decía, educación al- a la persona atendida y también a su entorno familiar, incluso a su entorno laboral y social, ¿no? Terapia física y terapia respiratoria, no solamente terapia respiratoria, sino también terapia física, ¿no? Porque bien sabemos que eh, cuando dejamos de hacer actividad, pues bueno, tendemos a disminuir masa muscular, tendemos a tener dolor, entonces es importante también que se acompañe de un programa efectivo de terapia física. Terapia psicológica que tiene un impacto sumamente importante. La terapia psicológica cuando estamos en una enfermedad crónica es fundamental y es otro de los pilares de un programa de rehabilitación pulmonar. Y por supuesto la terapia nutricional. Cuando necesitamos de movernos y necesitamos de hacer actividad, pues sabemos que es fundamental tener un estado nutricional adecuado y bien acompañado. Entonces, cuando les hablaba hace un momento de un enfoque transdisciplinario, es precisamente eso, ¿no? Que debemos de llevar seguimiento con reumatología, con neumología, con terapia respiratoria, con terapia física, con terapia ocupacional, con psicología y por supuesto con nutrición, sin dejar de lado a nuestra familia, que es parte fundamental de este engranaje de atención. ¿Y cuáles son los objetivos? Pues bueno, justo como les decía, mejorar la calidad de vida, mejorar la condición física y psicológica, reducir el número de hospitalizaciones y que, pues bueno, no tener exacerbaciones. Cuando tenemos ya de base una fibrosis pulmonar, pues somos más susceptibles a tener complicaciones respiratorias, ¿no? Y la principal complicación respiratoria pues es precisamente una neumonía, ¿no? Y una neumonía nos puede llevar a un proceso hospitalario. Entonces, la rehabilitación pulmonar también tiene como objetivo, pues, hacer una serie de actividades y ejercicios que mantengan nuestra salud respiratoria junto con los cuidados respiratorios de base para no caer en el hospital por un proceso neumónico, ya que eso es el principal em, la principal causa de hospitalización cuando tenemos un proceso de fibrosis pulmonar, ¿no?
Promover una adherencia terapéutica, que eso también es fundamental y depende de todos los factores anteriores. Y minimizar prácticas que exacerben la enfermedad, ¿no? Como, pues bueno, estar en una zona contaminada, ¿no? No exponernos a polvos, químicos, solventes, no exponernos a humo de tabaco, no exponernos a personas que puedan estar cursando enfermedad respiratoria que pueda ser contagiosa en ese momento. eh, no exponernos a ningún otro tipo de contaminante que pueda irritar nuestra vía aérea, tener cuidado con el uso también de humidificadores, de incluso aromatizantes, ¿no? Porque todo ello irrita nuestra vía respiratoria y nos puede provocar una tos seca, irritable, que además fatiga. No exponernos a cambios bruscos de temperatura y todos esos cuidados son fundamentales para poder solventar nuestra salud respiratoria. Entonces, pues esto, como justo les decía, requiere de diferentes componentes humanos, ya les mencionaba, ¿no? Algunos de ellos. Enfermería, terapia ocupacional, nutrición, ¿sale? Y puse aquí en negrito la familia porque la familia es fundamental y cuando centramos nuestra atención en la persona es en todo su entorno. La familia se tiene que involucrar en todo el proceso, ¿sale? Nuestra red de apoyo, pues bueno, es la familia o nuestros amigos cercanos con los que convivimos y están enterados de nuestro diagnóstico, es fundamental que participen y que nos ayuden, porque cuando tenemos una enfermedad crónica, hay que hacer cambios en nuestro estilo de vida. Y esos cambios en nuestro estilo de vida no son solamente personales, esos cambios en el estilo de vida incluyen a nuestro entorno, sobre todo a nuestro entorno más cercano, que suele ser, por supuesto, la familia, ¿no? Entonces, la familia es un factor incluso pronóstico, ahora lo sabemos ya. Es un factor pronóstico para que podamos avanzar en el tema de nuestra salud respiratoria. Entonces, estos foros precisamente lo que cumplen con ese interés de invitar no solamente a la persona con el diagnóstico, sino a visibilizar a la familia de todo lo necesario para poder cuidar de nuestra salud. Tenemos recursos muy fáciles de utilizar, ¿no? Para poder entender eh, uno de los principales objetivos, si no el principal objetivo eh, de la atención en fibrosis pulmonar, que es esta sensación de falta de aire o esta sensación de disnea. Un eh, instrumento muy sencillo que seguramente algunos de ustedes conocen es esta escala de disnea de Borg. Hay más, ¿no? Esta es una de las más utilizadas a nivel mundial, donde nosotros calificamos del 0 al 10 nuestra sensación de falta de aire por una parte y de esfuerzo, entendiendo que la sensación de falta de aire, pues esta es esta sensación caracterizada por una opresión en ocasiones en el pecho que me lleva a hacer pausas y a utilizar músculos respiratorios accesorios para poder solventar esta sensación que además es desagradable y que se acompaña muchas veces de una sensación de ansiedad, ¿no? Porque es una sensación muy desagradable. Entonces, para poder calificarla, nosotros en consulta y durante la actividad física ocupamos escalas como estas para que identifiquemos nosotros qué tanta sensación de disnea o de falta de aire tengo en mis actividades del día a día, ¿no? Nosotros en consulta preguntamos, por ejemplo, si usted se levanta y sube escaleras desde planta baja al primer piso, identifique qué sensación de falta de aire tiene, ¿no? Del 1 al 10, donde el 1 es muy leve y el 10 ya es una máxima falta de aire, para que nosotros podamos entender cómo se está comportando en el día a día esta sensación de falta de aire y a partir de ahí poder establecer un programa adecuado, ¿no? Y también tener un seguimiento de cómo esto se comporta, porque esta sensación de falta de aire suele ser dinámica, sobre todo cuando ya empezamos con un programa de ejercicio, pues bueno, va a ser dinámica y el objetivo es disminuir esta sensación de falta de aire. Y por otro lado está el esfuerzo, que también lo calificamos del 1 al 10, entendiendo como el esfuerzo más la parte neuromuscular o muscular, ese esfuerzo donde yo percibo que mis piernas se agotan o se aprietan cuando hago alguna actividad. Sobre todo las piernas, ¿no? Porque las piernas consumen mucho oxígeno. Los grupos musculares grandes, ¿no? Los músculos que tenemos en piernas
consumen mucho oxígeno. Entonces, si yo estoy sentado, pues bueno, puedo tener no una sensación de falta de aire. Pero apenas me levanto y camino 10, 15, 20 pasos o subo escalera, pues ese esfuerzo aumenta de manera importante y puede ir acompañado además de falta de aire. Entonces, también aprender a identificar este esfuerzo nos ayuda mucho a entender cómo se comporta esta sensación en el día a día y a partir de ahí tener un monitoreo constante e ir trabajando para poder disminuir tanto el esfuerzo como la disnea. Algunas técnicas sencillas que podemos utilizar desde ya en casa para poder disminuir esta sensación de disnea, que no nos van nos van a ayudar bastante, ¿no? Son precisamente técnicas de control respiratorio. Hay que ser conscientes de nuestro control respiratorio, conscientes de nuestra manera de respirar. Normalmente, cuando no tenemos ningún problema respiratorio, pues lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? La respiración no es que andemos por la vida pensando en meter aire y sacar aire, meter aire y sacar aire. Realmente, ese es un proceso que se realiza desde nuestro sistema nervioso central de manera automática. Sin embargo, cuando cursamos ya por una afección a nivel pulmonar, es importante hacer conciencia del proceso respiratorio, que tiene dos fases. Una fase inspiratoria, donde nosotros metemos aire, y una fase expiratoria, donde exhalamos ese aire. Entonces, tener control respiratorio es fundamental para que nosotros podamos realizar estos ejercicios y que estos ejercicios tengan un impacto en nuestro día a día, ¿no? Estos ejercicios que ustedes ven en imagen, ¿no? Son diagramas muy sencillos, pero que son muy útiles para entender algo que se llama respiración diafragmática o respiración abdominal. Cuando nosotros respiramos, tenemos un músculo que es el principal, que es el diafragma. El diafragma se encarga del 80% del trabajo respiratorio. Prácticamente es el que hace el trabajo inspiratorio. Sin embargo, no lo hace solo. Lo hace de ayuda de otros músculos que conocemos como músculos facilitadores de la fase. Y en ocasiones, cuando tenemos dificultad, utilizamos otros músculos que se llaman accesorios de la fase. Hemos visto seguramente a alguna persona que cursa por dificultad y empieza a respirar de manera más forzada. Cuando respiramos de manera más forzada, pues estamos utilizando músculos accesorios como los músculos de la parte anterior del cuello. Sin embargo, estos músculos no están diseñados, los músculos accesorios, ¿no? Los músculos que forzamos, no están diseñados para utilizarse de manera prolongada y se fatigan fácilmente, cosa que no sucede con el diafragma. De ahí la importancia de aprender a tener control sobre nuestro diafragma para manejar técnicas de expansión pulmonar, porque de ello depende que podamos tener un mejor llenado de nuestro pulmón, llevar mayor volumen y por lo tanto mejorar nuestra condición respiratoria, porque eso normalmente mejora nuestra saturación de oxígeno. Entonces, ejercicios como los que vemos ahí de uno, estar tumbado sobre una superficie firme, inhalar lento y profundo mientras mi abdomen se va hacia adelante, mientras yo saco el abdomen, nos va a ayudar a que ese diafragma excursione mejor, es decir, que baje más, porque cuando nosotros respiramos, el diafragma baja, se aplana, permite el llenado del pulmón y cuando soplamos simplemente se relaja y sube. Si nosotros con este ejercicio sencillo permitimos que el diafragma se movilice mejor, pues vamos a tener mejor expansión pulmonar. Y además, otro factor clave es controlar el tiempo de respiración. Esto solo como ejercicio. ¿A qué me refiero? Meter aire por nariz durante 2 segundos o 3 y exhalar lentamente. Eso es clave en el ejercicio respiratorio. La expiración, que es la salida de aire, tiene que ser lenta y lo más larga posible, preferentemente con los labios fruncidos, ¿vale? Como si silbáramos o mandáramos un beso, y lentamente mientras el abdomen se va retrayendo, es decir, mientras el abdomen o el ombligo lo llevamos hacia atrás. Ese es un ejercicio sencillo, es de mucha ayuda
Es un ejercicio que se llama respiración diafragmática dirigida, que incluso se utiliza en psicología para el control de la ansiedad, ¿no? Y que nos puede ayudar bastante a controlar estos síntomas respiratorios. Ahora, no lo vamos a controlar de inicio con una sola vez. Esto requiere de un entrenamiento. Entonces, pues parte importante de la rehabilitación pulmonar es el apego al tratamiento y la constancia, porque solamente así vamos a tener un mejor control de nuestros síntomas respiratorios. Entonces, justo esta técnica que yo les acababa de mencionar, ahí lo vemos en otro diagrama, ¿no? Es primero inhalar lentamente, profundo, ¿sale? Para posteriormente exhalar mientras contraemos el abdomen lo más lento posible, con los labios fruncidos como si mandáramos un beso. Son técnicas sencillas que podemos hacer en casa. Y son técnicas de expansión pulmonar. ¿Por qué de expansión pulmonar? Porque recordemos que la fibrosis pulmonar, como lo mencioné anteriormente, se traduce en restricción. Y la restricción impide que el parénquima o el tejido pulmonar se expanda. Por lo tanto, una parte importante de la rehabilitación pulmonar es la expansión pulmonar. ¿Sale? Muy bien. Otra técnica muy sencilla que podemos hacer desde ya se llama inspiración sumada, que consiste en tomar pequeñas fracciones de aire por la nariz, controlarlas de manera muy consciente e irlas acumulando. Es ahí donde está la clave. Tengo que meter aire por la nariz. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sale? Cada uno de nosotros tiene diferente capacidad, entonces podemos empezar con dos o tres. Habrá quienes logremos 5, 6, 7 o más. Entonces, irlas acumulando, llegar a nuestra capacidad máxima, es decir, cuando ya no podamos meter aire, hacer una pequeña pausa y exhalar lentamente. Esa es otra técnica de expansión pulmonar. Estas pequeñas pausas que vamos haciendo cada que inspiramos nos permiten ir reclutando nuestros alvéolos, es decir, que estos alvéolos donde la pared está endurecida se genere presión y podamos tratar de movilizar ese alvéolo, perdón, y además movilizar todo el tejido o el parénquima pulmonar que está alrededor, que puede no estar fibrosado, porque en la fibrosis pulmonar, dependiendo de los grados, pues bueno, no vamos a tener una fibrosis pulmonar en todo el parénquima pulmonar, ¿no? Sino que hay que tratar de aprovechar las zonas donde el pulmón se puede movilizar y puede aprovechar mejor el oxígeno. Entonces, esta es una técnica también muy sencilla que podemos hacer desde casa para poder expander nuestro pulmón y tener más control de nuestros síntomas respiratorios. ¿Sale? Se sugiere hacer tanto la anterior como esta a tolerancia, cada una es a tolerancia, pero de base se sugieren hacer de 5 a 7 repeticiones y implementarlas de 2 a 3 veces al día. No nos llevan mucho tiempo. Por supuesto que esto depende también, y como bien se mencionó al inicio, de las características clínicas de cada uno de nosotros. Otro ejercicio sencillo, ¿no? Se llama respiración glosofaringea. Es una técnica donde vamos a meter aire hacia nuestros pulmones, ¿no? Mediante el uso de los músculos accesorios, los músculos anteriores de la lengua y músculos de la boca, para poder meter aire y llevar mayor aire a presión hacia nuestro parénquima pulmonar y a partir de ahí ejercer una expansión en el tejido pulmonar para después exhalar lentamente. Es importante que no olvidemos eso, que la fase expiratoria, que es la salida de aire, sea siempre controlada y lo más lenta posible. Porque cuando nosotros exhalamos, soplamos, vaya, el pulmón se va haciendo pequeño y por lo tanto favorecemos una propiedad de nuestro pulmón que es el retroceso elástico. Es decir, tiende a recuperar volumen con los ejercicios, ¿vale? Siempre y cuando nosotros vayamos poco a poco favoreciendo la expiración, ¿no? Es decir, la salida de aire. Entonces, entre más tiempo nos tardemos en ir exhalando lento y prolongado, mayor control respiratorio y mayor movilización de nuestro tejido pulmonar. Eso es importante, ¿no? Este,
Hay algunos ejercicios sencillos como este, ¿no? Compartimos el link mediante el chat, donde vienen algunos pequeños videos ya de estos ejercicios que son muy sencillos y que podemos hacer. Desde ya, la Fundación Teletón México tiene en su canal de YouTube algunos de estos ejercicios disponibles para que podamos verlos con calma y tenerlos a la mano. O otra técnica, no propiamente como ejercicio, pero otra técnica que nos puede ayudar cuando tenemos ya una sensación de disnea importante, se llama técnicas de ahorro de energía. La técnica de ahorro de energía es sencilla y muy útil porque impacta mucho en la calidad de vida en el día a día. Nosotros cuando solemos hacer esfuerzos, pues bueno, aunado a la fibrosis pulmonar, tendemos a fatigarnos rápidamente o aumentar esta sensación de falta de aire. Em, y eso, pues, impacta en nuestro día a día. La técnica de ahorro de energía consiste en hacer todos los esfuerzos en la fase expiratoria. Nosotros le decimos la regla de la E, ¿no? ¿Por qué? Porque esfuerzo en fase expiratoria. ¿Y qué es un esfuerzo? Pues bueno, un esfuerzo en casa puede ser subir escaleras, puede ser bajar escaleras, puede ser levantar algo desde el piso, puede ser pues levantar a un pequeñito en casa, a un bebé, ¿no? Lavar los trastes, puede ser coger cosas de la alacena y levantar los brazos, ¿no? Entonces, todos esos esfuerzos que pueden impactar en mi sensación de disnea, es importante hacerlos en la fase expiratoria y requiere de un control. ¿Vale? Pero es sencillo. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a levantar un objeto, primero respiro y a la hora de hacer el esfuerzo, es decir, a la hora de levantar el objeto, exhalar lentamente. Eso reduce bastante la sensación de disnea. Porque recordemos que nuestros músculos, cuando hacemos un esfuerzo, consumen mucho oxígeno. Entonces, si yo al mismo tiempo de levantar una caja, por ejemplo, al mismo tiempo meto aire, estoy haciendo un doble esfuerzo, porque estoy haciendo un esfuerzo tanto con mis piernas, con mis manos que van a levantar el objeto, como con mi diafragma que está haciendo un esfuerzo por meter aire. Entonces, primero hago el esfuerzo respiratorio, meto aire y entonces ahora sí estoy listo para hacer el esfuerzo, como subir escaleras, mientras exhalo lentamente. Y así. Por eso es importante, como les decía, ir aumentando nuestro tiempo expiratorio, porque eso nos va a permitir hacer más actividades en el día a día, sin que nuestra saturación de oxígeno tenga cambios importantes y eso tenga un impacto en nuestra sensación de falta de aire, ¿no? Hay otra serie de ejercicios, ¿no? Que podemos hacer, que tienen evidencia, que funcionan, que nos van a ayudar, que incluyen también movilizar nuestra caja torácica. Es importante movilizar nuestro tórax y los músculos de nuestro tórax, como pectorales, como músculos también anteriores del cuello, como músculos de la espalda, músculos posteriores del cuello, para flexibilizarlos porque si no flexibilizamos estos músculos, eso también conlleva, a una mayor restricción y por lo tanto mayor limitación en nuestro día a día y mayor limitación en la expansión del tejido pulmonar. Entonces, hacer ejercicios respiratorios sencillos mientras movilizamos y estiramos de manera gentil nuestro tórax, ¿no? Hacia el frente y hacia atrás, nos va a permitir tener un control de nuestra respiración y un control mejor de nuestros esfuerzos y una mayor expansión. Entonces, hacerlos de manera constante es lo que va a tener un impacto realmente en el día a día, ¿no? Entonces, ejercicios sencillos como los que vemos en imagen, donde inspiramos, llevamos los brazos hacia atrás, estiramos músculos pectorales, ¿no? Nos van a permitir movilizar nuestra caja torácica, perdón, que sea un poco más flexible y por lo tanto ganar expansión pulmonar. Si lo toleramos y nuestra condición no lo permite, por supuesto, el fortalecimiento muscular. Eso es importante y es otra de las bases de otro de los pilares de un programa de rehabilitación pulmonar. Entendiendo que un programa de rehabilitación pulmonar se lleva por fases. Una primera fase respiratoria donde tenemos mejor control de nuestra disnea y
la sensación subjetiva de falta de aire y un mejor control respiratorio. Después un control donde hacemos flexibilización del tórax, ¿no? Movilizamos nuestra caja torácica y cuando las condiciones no lo permiten, pues pasamos a un entrenamiento y a una fase de activación muscular. Y eso es sumamente importante y tiene un nivel de evidencia alto, el fortalecer nuestros músculos. Pero hay que hacerlo de manera guiada y de acuerdo a las características clínicas de cada uno de nosotros. Eh, el fortalecimiento muscular nos va a ayudar a tolerar mejor nuestros esfuerzos, ¿no? Para eso podemos utilizar cosas sencillas en casa como ligas de resistencia, ¿no? A tolerancia, este, donde vamos a hacer los esfuerzos igual, ¿no? Es decir, yo voy a traccionar una liga de resistencia mientras estoy exhalando, aplicando la técnica de ahorro de energía. Y el mantener el tono y la fuerza muscular nos va a ayudar a que el músculo aproveche mejor nuestro oxígeno y por lo tanto se redistribuya mejor nuestro consumo de oxígeno. Nosotros tenemos un biomarcador que se llama VO2 max. El VO2 max es el mejor indicador para saber la condición física de una persona. Y el VO2 max se va a ver influenciado por diferentes factores, entre ellos nuestra salud respiratoria, la salud cardíaca, es decir, qué tan bien está funcionando nuestro corazón, qué tan bien está funcionando nuestro pulmón, eh, el, el factor muscular, es decir, qué tan buena es nuestra condición muscular. Entre mejor condición muscular tenemos, mejor aprovechamiento de oxígeno, ¿no? Y nuestra actividad de día a día. Entonces es sumamente importante preservar la movilidad. Muchas de las complicaciones en enfermedades crónicas vienen precisamente por la falta de movilidad. Entonces, movernos es fundamental. Y hacerlo, además, cuando las condiciones nos lo permiten, fortaleciendo, nos va a ayudar muchísimo. Entonces, fortalecer es uno de los pilares. Existen además instrumentos prácticos, sencillos, ¿no? De bolsillo, les decimos nosotros también, que nos van a permitir trabajar en casa. Sin embargo, se los menciono, pero sí sería importante que para esto tengamos un asesoramiento ya personalizado para ver si somos candidatos a este tipo de instrumentos y dosificar estos instrumentos de manera específica. El primero de ellos, no tengo conflicto de interés con ninguno de estos, pero es importante que te lo mencione porque pues bueno, hay algunas marcas que manejan estos dispositivos, es el inspirómetro de volumen. Este inspirómetro de volumen es un aparato sencillo que nos permite tener identificada nuestra capacidad inspiratoria, es decir, la capacidad que tenemos nosotros de poder meter aire desde el exterior hacia nuestros pulmones y medirlo en mililitros, ¿sale? Cuando yo meto aire, succiono a través de esta boquilla, ¿vale? Este elevador azul que vemos aquí se va a movilizar y me va a indicar si yo soy capaz de meter 500, 1000, 1500 o 2000 mililitros, según sea el caso de cada tipo. Y además lo utilizamos como ejercicio, ¿no? A tolerancia para poder llevar un control de nuestra capacidad inspiratoria. Lo que vemos a continuación son entrenadores, tipo threshold, entrenadores tanto de la musculatura inspiratoria, como este blanco que vemos aquí, el de válvula blanca, y el de válvula azul, un entrenador de la musculatura expiratoria. Así como entrenamos bíceps, entrenamos tríceps, entrenamos cuádriceps, así como entrenamos músculos de piernas y brazos, pues bueno, es importante entrenar en la musculatura respiratoria, ¿no? Esta se entrena con dispositivos específicos como este, que además proponen una resistencia. Por eso es importante que para poder entrenar estos dispositivos, sí llevemos un asesoramiento personalizado. Eso ya sería lo más conveniente. Este otro dispositivo que tenemos aquí se llama Aeróbica, es un dispositivo también de bolsillo. Este es un dispositivo expiratorio que su indicación principal es el aclaramiento de la vía aérea, es decir, que nosotros mantengamos limpios nuestros pulmones, nuestra vía aérea, sobre todo cuando solemos tener secreción. En procesos de fibrosis pulmonar es común que en ocasiones se acumule flema o secreción. Entonces, una manera de mantener limpio nuestra vía respiratoria es con el uso de estos dispositivos.
que podemos encontrar fácilmente hasta cierto punto y utilizarlos para hacer ejercicios de manera continua, ¿no? En ocasiones yo les digo a mis pacientes que este dispositivo lo podemos utilizar en casa en las mañanas, que es cuando más solemos tener secreción, porque se acumula durante la fase de sueño, durante la noche. Entonces, es una manera de utilizarlo en la mañana, es soplar a través del dispositivo, es un uso muy sencillo. Este aparato ejerce una vibración, esa vibración moviliza unos cilios que tenemos en nuestra vía aérea, que es como una especie de vellitos que nos ayudan a movilizar la secreción para que ésta llegue hacia la garganta, hacia vía aérea superior, y nosotros seamos capaces de toser y expulsar o deglutirla, ¿no? Pasarla. Y que, pues bueno, no impacte en nuestra salud respiratoria. Y bueno, también tenemos otro tipo de dispositivos que son ya más específicos y es importante que se los mencione para que cada uno de nosotros, pues bueno, si creemos que las condiciones clínicas de cada uno de nosotros son atribuibles a utilizar estos aparatos, pues lo preguntemos de manera directa con nuestro equipo médico de atención, ¿no? El que vemos aquí es un chaleco oscilador, es un dispositivo, pues entre comillas, sencillo, ¿no? Pero es un dispositivo que se pone en el tórax. Este dispositivo ejerce una vibración sobre el tórax y está indicado cuando tenemos secreciones, sobre todo. Esa es su principal indicación, poder movilizar secreciones. Se puede utilizar de manera profiláctica cuando ya hemos tenido enfermedad respiratoria recurrente. Si no es así, no estaría indicado. Y otros dispositivos como los que vemos aquí que se llaman máquina de tos, ¿no? Estos dispositivos funcionan ejerciendo una presión hacia el pulmón, es decir, meten aire y después lo succionan cuando hay dificultad para poder movilizar secreción. En algunos casos, sobre todo cuando tenemos una exacerbación, tal vez un proceso neumónico en enfermedad pulmonar respiratoria. Pero son dispositivos que sí es importante consultar con el equipo si somos candidatos a utilizarlos o no. Entonces, de ahí la importancia de poder asesorarnos de manera personalizada. Y pues bueno, con eso, por el tiempo, creo que vamos bien. Voy terminando la charla y quedo a disposición de ustedes para poder aclarar algunas dudas y estar en comunicación. Les dejo mi contacto con muchísimo gusto. Está ahí el correo electrónico, un número telefónico donde me pueden localizar y cedo la palabra para poder continuar eh, con este tiempo de dudas.